Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más, como cada domingo, de estar ante cada uno de ustedes para llevarles su programa preferido de salud de la región norte del país y del mundo, porque estamos a través de Telecontacto Canal 57 en la red www.telecontacto.tv. También estamos transmitiendo en vivo directo a través de nuestro canal de YouTube, Manasés Peña Vélez. Usted puede suscribirse y ahí recibir las publicaciones que nosotros de manera constante hacemos. En la noche de hoy hemos invitado a una anestesióloga. Ella es la doctora Doris Sánchez y ella tiene una clínica del dolor. Vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de este síntoma que muchas veces nos ataca y algunas veces se hace desesperante. Así que vamos a hablar de los tipos de dolor y vamos a hablar de lo que es la Clínica del Dolor, que es una institución que ella promueve y tiene para tratar pacientes con dolores, ya sean crónicos o agudos. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. ¿Que estás ahorrando para comprarte un carro? ¿O para irte de viaje? ¿O quizás pagar tus estudios? Ah, ya sé, ahorras para poner tu propio negocio. No importa cuál sea tu motivo para ahorrar, ahora tienes un nuevo aliado bien cerca de ti, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples, Coop Corazón. Hazte socio y sé parte de esta gran familia cuya razón de ser es ayudarte, impulsarte y trabajar cada día para que logres tus sueños. Visita nuestra página web y conoce cómo puedes desde hoy visualizar con nosotros tus proyectos de mañana. Porque en Coop Corazón nacemos por ti, impulsando vidas. No hay mejor detalle que una flor, ni mayor sorpresa que un envío floral, porque eso conquista corazones. En Floristería B-Flowers realizamos el arreglo de tu sueño, arreglos naturales, artificiales y otros detalles. También nos especializamos en arreglos y globos para recién nacidos con especiales permanentes. Estamos en la Plaza Bellaterra Mall, módulo A20, frente a la Asociación Ocana, con teléfono 809-626-0101. B-Flowers Floristería, expresando con flores lo que usted siente. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. En el Instituto Materno Infantil Plaza Bellaterra Mall
se encuentra la unidad urológica del Dr. Miguel Adonis Mejía. Tratamos enfermedades de la próstata, riñones, vejiga, testículos, litiasis renal con láser, eyaculación precoz, impotencia sexual, infertilidad masculina, prótesis de pene y cirugía endourológica. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, ahora en Plaza Bellaterra Mall, con teléfono 809-581-4445, extensión 7306 y cita por WhatsApp al 829-292-6135. Aceptamos todo tipo de seguros. Doctor Miguel Adonis Mejía, excelencia médica con el trato humano que usted merece. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X y laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. El tabaco es el único producto de consumo humano que mata a la mitad de sus consumidores. 1 de cada 10 personas que mata el tabaco nunca fumaron, pero estuvieron expuestas al humo del tabaco ajeno. Más de la 1/4 parte de las muertes por humo de tabaco ajeno son niños. Por una República Dominicana libre de humo de tabaco. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna unidad de colpocostía, papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que llegamos gracias a Inmunocal. Inmunocal es de suplemento alimenticio a base de cisteína bioactiva
Cuando usted se toma un sobrecito diario de Inmunecal, usted mantiene su defensa en óptimas condiciones y cuando vengan los virus, las bacterias, cualquier microorganismo que pueda causar enfermedad, usted tendrá un sistema de defensa óptimo para usted liberarse de cualquier problema. Inmunocal viene en su presentación clásico y platino y es lo que yo hago para estar bien, sano, libre de enfermedades y cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas con una invitada, que en la noche de hoy hemos invitado a la doctora Doris Sánchez. Ella es mocana, pero ya es santiaguera, la hemos aplatanado en Santiago, y con ella vamos a hablar acerca del dolor y de clínicas del dolor. Así que, buenas noches, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Gracias, doctor Manasé, encantada de estar en tu programa. Bien. Dolor, doctora, ¿qué es el dolor? ¿Cómo podríamos definir el dolor? El dolor es una sensación sensorial y emocional desagradable producida por una lesión potencial o real y expresada por el paciente. O sea, podríamos hablar de que es una percepción. Nosotros podemos... Es una percepción sensorial porque el paciente lo siente y emocional porque se refleja directamente en el sistema nervioso emocional del paciente. Afecta mucho la parte psicológica cuando esta clase de dolores no ceden y se convierten en crónicos. La ciencia médica podría medir el dolor. O sea, hay pacientes que tú puedes decir, sí, es verdad que tiene dolor, o eso es algo sugestivo, usted tiene que creerle. Tenemos escalas que nos pueden dar a través del paciente de una forma sensitiva la intensidad del dolor. Pero todo depende de cuánto lo identifique el paciente. O sea que si hay un paciente que está somatizando un dolor que es muy fuerte, muy grave, la ciencia médica no puede medir y decir si es verdad o no que tiene el dolor. Tenemos que creerle al paciente. Hay que creerle al paciente. Hay que creerle al paciente, porque el paciente es que él tiene el síntoma. Ahora, podemos determinar a través de la evaluación del paciente en el momento si realmente el dolor es verdadero o no. ¿Cuántos tipos de dolor existen? Tenemos varios tipos de dolores. Tenemos dolores crónicos, dolores agudos. Y dentro de los dolores crónicos tenemos aquellos que pueden ser de origen oncológico y no oncológico. Oncológico es los pacientes secundario a alguna neoplasia, algún cáncer. Sí, secundario a algún cáncer, alguna neoplasia, que haya hecho metástasis o que haya producido compresiones nerviosas que estén causando dolores crónicos. Cuando hablamos de intensidad del dolor, muchos pacientes lo pueden describir de diferentes maneras. Algunos dicen, el dolor es como si me estuviese quemando, o el dolor es como si fuese con una picazón, como una comezón, o como si fuese algo, como si me estuvieran clavando un cuchillo. ¿Hay formas diferentes? ¿Los dolores se perciben de manera diferente? Sí, cada tipo de dolor tiene sus características y esas características las evaluamos durante la consulta médica con ese paciente. O sea que podíamos percibirlo, el paciente lo podía percibir de manera diferente. ¿Qué factores se dan para que un dolor se sienta de una manera y otra en los pacientes? Depende, la característica del dolor van a depender del tejido que esté lesionado. El dolor visceral, aquel que es producido por una lesión a nivel de vísceras, es muy diferente a un dolor tipo neuropático. Un ejemplo sería aquellos pacientes que refieren dolores tipo ardor, quemazón, calambre, que le molesta incluso hacia el roce de la piel sin ser un estímulo doloroso. Con características neuropáticas es muy diferente a aquel dolor tipo visceral, localizado, con características muy diferentes al dolor tipo neuropático. Es decir, según el tipo de dolor podemos evaluarlo y ambos tienen características diferentes. ¿Qué tejido pueden sentir dolor o qué tejido podrían ser afectados por esa sensación de dolor? Porque hay personas que dicen, doctor, me duele todo menos los cabellos. Entonces, hay un dolor, todos los tejidos sienten, hay sensaciones, hay percepción del dolor en cualquier parte del cuerpo. Los tejidos tienen receptores llamados nociceptores y pueden producir dolor a nivel óseo, a nivel visceral, a nivel de los nervios,
a nivel de las partes anatómicas de la columna, de la piel, es decir, depende de dónde haya sido la lesión y qué se haya lesionado, que haya provocado esa lesión, puede producir un dolor. Y si este no es controlado a tiempo, puede establecerse la condición crónica, donde además ya de tener un paciente con varios tiempos, varios días, varios meses, no días, meses, en tratamiento sin obtener resultados positivos para controlar ese dolor, afecta mucho el aspecto psicológico y emocional y se vuelve un complejo bastante difícil de manejar. Ok. ¿Quiénes son más susceptibles a sufrir dolor, el hombre o la mujer? Bueno, generalmente dentro de las estadísticas mundiales, la mujer tiene un mayor porcentaje de sufrir varias características. Varias características, por el hecho de que, bueno, los partos, pero yo le digo a las mujeres cuando me hablan de dolor de parto, que eso es lo más fuerte, yo le digo, ustedes no tienen testículos y no se han dado no han tenido un trauma de testículo para ustedes decir que eso es lo más fuerte que hay. No, que eso no hay nada. Ustedes no se han agarrado el prepucio con un zipper tratando de subirse un zipper rápido como cuando uno estaba niño para decir intensidad del dolor. O sea que, pero las mujeres generalmente tienden a sufrir más dolores. Las mujeres tienen mayor prevalencia, mayor carga emocional, mayores compromisos, tanto del hogar, del trabajo, hacen múltiples funciones y reflejan más la característica de dolor en el aspecto emocional que el hombre. Hay personas que tienen un umbral más alto que otro para percibir el dolor. Muchas veces oímos los familiares que dicen, doctor, es que él es muy ñoño, y porque él no le duele mucho, no es tanto lo que le duele, que él es ñoño. ¿Podríamos tener esa característica en algunos pacientes que tienen ese umbral más alto para percibir dolor? ¿A qué se debe eso? Sí, hay pacientes que tienen un umbral más alto que otro y va a reflejar mucho el aspecto emocional y los trastornos psicológicos que tenga ese paciente durante su vida para poder enfrentarse a esa experiencia y la forma en que se enfrenta. O sea que eso es algo, es una realidad. O sea, no es que el paciente, no es que los pacientes quizás puedan percibir más que otros, sino que hay base científica para poder demostrar. Sí, el dolor es una realidad y tenemos que evaluarlo y tenemos que verificar cuál es su origen, cuál es la causa, cuál es el tipo para poder manejarlo. Es decir, no podemos dejar, principalmente aquellos viejitos, personas de edad avanzada, no podemos decir, no, eso a la edad, ya aprenda a vivir con él, con ese síntoma, ya no se puede hacer nada. El dolor puede manejarse y ese paciente puede tener calidad de vida hasta el final de sus días. O sea que cuando usted habla de los pacientes de la tercera edad, estos pacientes por lo general tienden a tener más dolor. Hay una frase que dice que no hay joven sin amor ni viejo sin dolor. Los pacientes mayores tienden a tener dolores de manera crónica, de manera aguda, de manera constante. Sí, porque tienen muchos procesos osteodegenerativos ya progresivos que han promovido durante mucho tiempo dolores leves que se han convertido en dolores severos y no han sido manejados de la mejor forma. Además, estos pacientes, por su edad, por su fisiología hepática, fisiología renal, por sus cambios degenerativos a su edad, hay que tener mucho cuidado al momento de indicar analgésicos. Okay, o sea es decir, el analgésico no se debe de indicar de forma tan simple. Tenemos que evaluar ese paciente, la edad de ese paciente, las condiciones, los antecedentes de ese paciente y qué conviene y qué no conviene en el mismo. Ok. Cuando un paciente tiene dolor, ¿cómo responde el organismo a ese síntoma? ¿Qué hace el organismo para tratar de calmar? ¿Hay algún mecanismo que el organismo puede hacer para de manera automática aliviar el dolor? Bueno, tenemos los sistemas endógenos. Generalmente se crea una alarma, una señal. La lesión crea una alarma, una señal a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, donde este manda una señal, envía y activa unos transmisores que son encargados de inhibir el dolor momentáneamente. O sea que tú, de manera automática, el dolor podría calmarte en un determinado momento
como una respuesta del organismo a lo que está sintiendo. A lo que está sintiendo. O sea, que pueden liberarse esa sustancia. Hasta que uno comience a realizar manejo. Pero esto generalmente ocurre en aquellos casos de dolores agudos, traumas contusos, y estados agudos donde ocurre la lesión y en el momento de la lesión el organismo trata de manejar el evento. Pero ya cuando esto se pasan varias horas y no ha sido manejado, debe de ser intervenido inmediatamente por la clase médica. Hay dolores que son intermitentes, que van y vienen, y hay otros dolores que están fijos, y algunas veces esto nos sirve de parámetro para nosotros orientarnos en base a qué podía estar causando el dolor. ¿A qué se debe esta diferencia en dolores que permanecen de manera latente y otros que por lo general van y vienen? Eso depende de la causa que esté produciendo el dolor, del tipo de lesión y del tejido que esté lesionado. O sea que, por ejemplo, si es una víscera... No es lo mismo un dolor óseo, producto de una fractura, a un dolor postquirúrgico, producto de una lesión producida por la cirugía. Por la cirugía, por abrir la piel y el tejido. No es lo mismo un paciente con un dolor oncológico, con un tumor compresivo, comprimiendo plexos nerviosos, comprimiendo vísceras, comprimiendo ligamentos, que un dolor osteomuscular. O sea que hay... Dependiendo del tipo de dolor, las características van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Y ese es el área de nosotros, es decir, identificar esa característica para determinar el tipo de dolor y saber el manejo. No es lo mismo manejar un dolor neuropático que un dolor agudo, un dolor oncológico que un dolor nociceptivo. Es decir, se maneja de diferentes tipos de formas. ¿Quiénes están en capacidad de manejar el dolor? Porque cuando la gente le duele algo, por lo general va a un médico. Si tiene un médico general, va a su médico general. Si es ginecólogo, va a donde el ginecólogo, dependiendo de dónde le duela. Pero por lo general, todos los médicos están capacitados para tratar pacientes con dolor. Los dolores agudos pueden ser manejados por cualquier tipo de médico siempre y cuando tenga el concepto y actualizado los manejos y el protocolo de manejo de un dolor agudo. O sea, si ese dolor pasa de 3 o 4 meses y no ha tenido respuesta terapéutica, es bueno sugerir la ayuda de un especialista en dolor o algólogo para que intervenga inmediatamente en el proceso y evitar secuelas superiores producto del mismo. O sea, algólogo es el médico que se dedica a tratar tratamiento del dolor, independientemente de donde sea. Sí. En el caso suyo, de su especialidad, los anestesiólogos, hay que hacer una subespecialidad o una alta especialidad en dolor también. Exacto. ¿Qué tiempo dura esa alta especialidad? 1 año. 1 año, o sea, después que usted es anestesiólogo, dura 1 año para usted ver pacientes con dolor. Usted dice 3 meses. Para manejar pacientes con dolores crónicos refractarios. Refractarios. Porque generalmente el anestesiólogo se encarga de manejar el dolor postquirúrgico, que es un dolor agudo. Que es un dolor agudo que generalmente va a ir desapareciendo. Para evitar que llegue a un dolor crónico. Crónico. Muchas veces nosotros vemos que el tratamiento para algunos tipos de dolores, sobre todo cuando es tratado por un especialista que no se dedica a manejo del dolor, generalmente se le da por 7 días, por 10 días. Usted habla de 3 meses. ¿A partir de qué parámetro entonces nosotros podemos ver que el paciente ya necesitaría usted hablaba de 3 meses, pero quizás el paciente tiene 15 días con dolor y eso es mucho, sobre todo porque es insoportable? Entonces, en esa fase aguda podrían entrar también los especialistas del dolor a ver esos pacientes con esa crisis aguda. Sí, podemos entrar. Aquellos dolores que tienen un inicio súbito y usted lo ha manejado de forma correcta, con un esquema analgésico adecuado y no ha respondido, nosotros podemos ingresar inmediatamente como interconsulta para manejo en conjunto con ese médico directamente. No necesariamente tenemos que esperar que el dolor esté cronificado. Nosotros podemos intervenir inmediatamente. ¿Cronificado cuando ya tiene más de 3 meses? Sí, sí. Hay libros que hablan de 3 meses o otros 6 meses. Pero ya un dolor
una persona con 3 meses con un dolor que no ha sido resuelto y que a medida que pasan los días y lo que ha hecho es que se ha intensificado y que se han agregado características que no tenían, aún tomando la medicación, ya inmediatamente hay que tomar cartas sobre el asunto. Bien. Amigos televidentes, estamos conversando con la doctora Doris Sánchez. Ella es anestesióloga y tiene una alta especialidad en manejo del dolor. Usted, en esta noche, hemos querido llevar esa oportunidad para que veamos cuáles son muchas de las características que tienen estos dolores y cómo nosotros podemos tratar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, doctora. Cuando regresemos, vamos a hablar de la Clínica del Dolor, que es una institución que la doctora está promoviendo. Vamos a ver qué se hace en la Clínica del Dolor y cuáles pacientes califican para la Clínica del Dolor. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. ¿Que estás ahorrando para comprarte un carro? ¿O para irte de viaje? ¿O quizás pagar tus estudios? Ah, ya sé, ahorras para poner tu propio negocio. No importa cuál sea tu motivo para ahorrar, ahora tienes un nuevo aliado bien cerca de ti, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples, Coop Corazón. Hazte socio y sé parte de esta gran familia cuya razón de ser es ayudarte, impulsarte y trabajar cada día para que logres tus sueños. Visita nuestra página web y conoce cómo puedes desde hoy visualizar con nosotros tus proyectos de mañana. Porque en Coop Corazón nacemos por ti, impulsando vidas. No hay mejor detalle que una flor, ni mayor sorpresa que un envío floral, porque eso conquista corazones. En Floristería B-Flowers realizamos el arreglo de tu sueño, arreglos naturales, artificiales y otros detalles. También nos especializamos en arreglos y globos para recién nacidos con especiales permanentes. Estamos en la Plaza Bellaterra Mall, módulo A20, frente a la Asociación Ocana, con teléfono 809-626-0101. B-Flowers Floristería, expresando con flores lo que usted siente. En el Instituto Materno Infantil Plaza Bellaterra Mall se encuentra la unidad urológica del Dr. Miguel Adonis Mejía. Tratamos enfermedades de la próstata, riñones, vejiga, testículos, litiasis renal con láser, eyaculación precoz, impotencia sexual, infertilidad masculina, prótesis de pene y cirugía endourológica. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, ahora en Plaza Bellaterra Mall, con teléfono 809-581-4445, extensión 7306 y cita por WhatsApp al 829-292-6135. Aceptamos todo tipo de seguros. Dr. Miguel Adonis Mejía, excelencia médica con el trato humano que usted merece. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X y laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28, con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida.
Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche, recordando siempre que llegamos gracias a Inmunocal, el suplemento a base de cisteína bioactiva. Y Inmunocal, cuando usted lo toma, aumenta sus niveles de glutatión y esto hace que se eleven sus inmunoglobulinas, sus anticuerpos, sus linfocitos B, sus linfocitos T, y usted va a tener buena defensa para usted defenderse, valga la redundancia, de cualquier cosa que pueda atacarlo. Inclusive se habla de inmunoterapia para el cáncer, para evitar y combatir el cáncer. Todos los días en la mañana yo me tomo mi sobrecito de Inmunocal para así estar en estado óptimo de salud y compartir con ustedes cada domingo la entrevista de Soluciones Médicas, que en esta noche está con nosotros la doctora Doris Sánchez, anestesióloga, pero dedicada a lo que es el manejo del dolor, y con ella estamos hablando precisamente de eso. Clínica del dolor. ¿Qué es Clínica del dolor, doctora Sánchez? La Clínica del Dolor es un servicio donde manejamos dolores crónicos, refractarios, dolores agudos y cuidados paliativos. O sea que usted está dedicada solamente a eso. Usted no da anestesia en sala de cirugía, usted solamente está dedicada a ver pacientes con dolor. Bueno, este servicio dedica mucho tiempo. Y son pacientes que la mayoría todos son emergencias, porque un dolor es una emergencia. Inmediatamente el paciente llega con un dolor intenso, refractario, hay que darle atención inmediata. Generalmente yo estoy dedicada totalmente a lo que es terapia de dolor y cuidados paliativos y dirijo el departamento de anestesiología del Hospital José María Cabral Ibáez en la parte de anestesiología. Ok. Cuando se va a tomar en cuenta el tratamiento para el dolor, ¿qué se toma en cuenta? El tratamiento para el dolor, como le dije anteriormente, va a depender del tipo de dolor y las características del mismo, del tiempo de duración y de qué tanto está agredido el paciente o no por el mismo. El paciente tiene 15 días, llega desesperado con un dolor. ¿Qué le han dado? Miren, le pusieron diclofenac, le pusieron tramador, le pusieron lisina y le pusieron los analgésicos convencionales que nosotros conocemos. Probablemente algunos de esos analgésicos que hayan usado le hubiesen sido favorables para quitarle el dolor, quizás no se le ajustó la dosis o quizás se necesitan medicamentos más potentes. Lo que pasa realmente es que en ocasiones el médico no toma en cuenta la escalera analgésica ni la intensidad del dolor al momento de realizar la medicación. Recordemos que tenemos varios tipos de intensidad del dolor, leve, moderado, severo, y según el tipo de intensidad es que debemos de ir tipo ascensor a la medicación precisa para esa intensidad. Existen ocasiones que tal vez siendo un dolor tipo severo lo manejemos solo con un AINES, 1 o 2 tipos de AINES, cosa que no se debe, combinaciones de AINES, no se debe, y no nos vamos directamente a aquel analgésico que por su potencia puede resolver de forma inmediata la intensidad de ese dolor en el momento preciso. Es decir, debemos de tomar en cuenta la intensidad y la escalera analgésica al momento de realizar alguna terapia analgésica. O sea que si usted le pregunta al paciente, como hacen alguna vez ustedes, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si el paciente te dice 3, ese paciente usted no se puede ir, por ejemplo, con morfina. Si el dolor del 1 al 10 está en 3. Si es del 1 al 3, si es del 1 al 10, recordemos, del 0 al 10, 0 es nada de dolor, nada. Y 10 es una intensidad, una alta intensidad, dolor severo, insoportable.
Entonces, si tiene 3, por ejemplo. Si tiene 3, todavía está dentro de un dolor leve a moderado y podemos manejarlo con una combinación de AINES más paracetamol o AINES si se tiende a intensificar o a ser recurrente, podemos agregar un opioide débil. O sea que se puede hacer una combinación. Pero si el dolor, sí, podemos hacer combinaciones. Pero si el dolor es severo, vamos derecho al opioide fuerte. Se va al opioide fuerte. Claro que sí. De una vez. Si es severo. Entonces, ¿qué pasa cuando los pacientes vienen y dicen, doctora, ya yo he tomado de todo, yo quiero que me pongan algo inyectado porque las inyecciones van directamente al mal? ¿Hay una relación que nos justifique a nosotros, clínicamente hablando, que las inyecciones funcionan diferente a los analgésicos vía oral? Bueno, es la latencia del medicamento. Según la vía de administración, la latencia es más rápida, elimina el paso del primer paso del hígado, vía endovenosa, vía sistémica directamente. ¿Es rápido? Es rápido, más rápido. Y según la intensidad que venga el paciente, nosotros tenemos que manejarlo por una vía donde nos asegure que la latencia del medicamento sea de forma inmediata. Probablemente... Un dolor severo tú no vas a poder manejarlo vía oral. No se puede manejar vía oral. Severo no. Severo no. Calma el dolor, titura al paciente y mantenimiento en la casa. Sí puede ser vía oral, pero ya con el dolor controlado. ¿Y parche? Los parches son otras vías de administración que generalmente vienen presentados en opioides fuertes y tienen otra vía de liberación. ¿Los parches son de morfina? No, tenemos parches de fentanil. Ok. Que es un opioide fuerte, al igual que la morfina. Que la morfina. Pero esa clase de parches lo utilizamos cuando queremos manejar al paciente con vías que no sean orales, ya sean porque tenga alguna contraindicación, porque sea un CA de vía aérea, un CA de laringe, un CA de lengua, o que el paciente esté muy caquésico o esté en anorexia o tengan una disfagia que impida la administración oral. Alguna circunstancia que ocurra que el paciente no pueda tolerar la vía oral, usamos otras vías de administración, como puede ser la vía subcutánea, la vía de los parches subdérmica, o otras vías más internas, que eso podemos hablar más adelante, que es sobre las bombas y demás. Ok. Probablemente el cuerpo se adapte a lo que son los analgésicos. Algunos pacientes refieren, ya el tramadol con paracetamol no me hace nada, yo necesito algo más fuerte. Probablemente hay una adaptación del paciente y quizás el aspecto psíquico del paciente de que ya yo tengo más de 5 meses tomando eso y ya no me hace nada, yo necesito otra medicación. Bueno, en algunas ocasiones lo que ocurre es la dosis que se administre. Tal vez estemos debajo de la dosis que debemos utilizar en ese paciente o el tipo de analgésico que estamos utilizando no es el adecuado para la patología del paciente, para la causa de ese dolor. Por eso que enfatizamos mucho en el aspecto evaluar. Nosotros en Clínica Dolor tenemos que sentarnos con el paciente, evaluar, tomarnos nuestro tiempo, indagar, ver causas, verificar por qué, cuál es el origen de ese dolor, qué está afectando, y de esta forma poder realizar manejos. Y dentro de ese manejo pueden haber terapias coadyuvantes a ese tratamiento analgésico que nos pueden disminuir también la intensidad de ese dolor. Cuando usted habla de terapia coadyuvante, ¿está hablando de que son métodos sin medicación, sin medicina? Bueno, podemos tener métodos sin medicación si detectamos que el paciente, desde el punto de vista psicológico, tiene una mayor alteración que induce a que se intensifiquen los cuadros irruptivos de dolor y que no debería de ser porque el paciente está bien manejado, tiene la dosis adecuada, el tratamiento adecuado y lo que influye más es la parte psicológica. Bueno, pues no podemos dar la oportunidad de ayudarnos en conjunto con esta área de la medicina. Es decir, tratarlo desde el punto de vista psicológico y tratarlo desde el punto de vista algológico. Hay pacientes que dicen, yo me inyectaba y tomaba muchos medicamentos y no se me quitaba el dolor, pero fui donde
la persona que hace acupuntura, un médico que hace acupuntura, y con las agujas yo me sané. O quizás dicen, a mí no se me quitaba un dolor en la espalda, y de que me di terapia, el dolor se me fue. ¿Estos tratamientos se consideran como parte del tratamiento para el dolor o sería algo coadyuvante? Son tratamientos coadyuvantes. O sea, la acupuntura resuelve. Sí, mejora el estrés, mejora las bandas musculares, relaja los músculos y el paciente tiende a sentirse un poquito mejor y desde el punto de vista emocional relajarse y colaborar con el proceso, pero son tratamientos coadyuvantes. Los pacientes... Pero ese tratamiento en aquellos casos de pinzamiento severo, ejemplo, radiculopatías lumbares, de fracturas vertebrales, de lesiones en columna vertebral, ejemplo, un tumor compresivo que esté invadiendo a médula, ese tratamiento coadyuvante no va a mejorar de forma significativa la intensidad del dolor de la patología. ¿Los pacientes pueden hacerse adictos a fármacos para el dolor? Yo recuerdo que cuando hacía medicina general, había un paciente que era conocido por todos los médicos generales de la clínica, y desde que él llegaba decían, váyanse al final, póngame la naburfina de una vez, que eso es lo que me pone bien. La naburfina es lo que me quita el dolor, por no decir un nombre que él decía, que todos conocíamos, y nosotros veíamos como que él estaba ya adicto a la naburfina, que era un analgésico que utilizábamos. Comenzábamos con otros, pero al final teníamos que ponerle ese, y ya ese sabía hasta el nombre. ¿Podían hacerse adictos a los fármacos y los pacientes aprenderían a manejar el nombre y todo eso? Bueno, esta es otra de las partes más importantes que nosotros manejamos en las consultas de la clínica del dolor. Es decir, tú realizar la indicación de un medicamento controlado implica casarte con el paciente. ¿Se casan? O sea, claro, ¿se casan con eso? Nos casamos, porque, un ejemplo, cuando tú indicas un opioide fuerte, tú debes de primero educar a ese paciente, informarle de la medicación, de qué tipo de fármaco está tomando, de las dosis que debe de administrar y de los cuidados y requerimientos que debe de tener con la medicación. Debe de mantenerse en contacto con su médico de cabecera para informar cualquier tipo de efecto secundario y así evitar toda esta tragedia, este miedo producto de la famosa morfina. De la morfina. De la famosa morfina, sí. Porque la morfina tiene un patrón como la terapia de la muerte, y eso no es cierto. La morfina es un analgésico normal igual que otro. El problema es saber manejarlo, debe estar en manos de personas que sepan manejarlo, que sepan su farmacología y que puedan tener el tiempo de explicarle a ese paciente cómo es el manejo con el medicamento. Porque la morfina es uno de los medicamentos mejores para la analgesia y lo utilizamos tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Hay pacientes que se hace necesario que se le ponga una administración continua. Yo recuerdo que uno hacía y le ponía 2 ampollas de un fármaco en el suero para que de manera continua le fuese cayendo, porque eso calmaba el dolor. ¿Hacen ustedes eso también? ¿Hay pacientes que necesitan de forma continua que se le ponga un medicamento, ya sea por vía suero u otra vía? Usted mencionaba ahorita la bombita, la bomba, para tener una analgesia continua para el dolor. Bueno, existen muchos tipos de analgesias administradas vía endovenosa. Tenemos el servicio de analgesia postquirúrgica. El servicio de analgesia postquirúrgica es muy diferente al servicio de analgesia en los pacientes oncológicos o en los pacientes con dolores crónicos. El servicio de analgesia postquirúrgica es un servicio donde manejamos los pacientes postquirúrgicos, es decir, que salen de un procedimiento quirúrgico y anestésico, para evitar dolor crónico en ese paciente o intensificación de cuadros dolorosos que puedan interrumpir una buena recuperación en ese paciente, que es lo que necesitamos: una deambulación rápida, precoz, bienestar del paciente y que el paciente no le tome miedo a los procedimientos, porque el principal miedo del paciente a la hora de una sala de cirugía es: me va a doler. Okay. Y la anestesia que le van a colocar. Entonces, ese servicio lo podemos realizar a través de sistemas de analgesia o infusiones continuas o infusiones PCA,
PCA es autocontrolada por el paciente. Esos son equipos o bombas que se van a utilizar con el propósito de que el paciente pueda automedicarse con una dosis establecida por el médico en los momentos de crisis irruptivas del dolor. Exactamente, es decir, dar la dosis. Porque teníamos el problema del sistema de medicación PR, que era en caso necesario, o que eso no existe, o cada tantas horas, según la indicación de una orden médica. Pero estamos en un establecimiento médico donde el sistema de enfermería tiene muchos pacientes, donde tal vez no puede cumplir el horario de cada tanta hora, cada 8 horas, cada 6 horas, no puede cumplir la medicación en su momento, y el paciente puede comenzar a sentir cuadros dolorosos e intensificarse. Y en ese momento, cuando se intensifica ese dolor, ya no va a ser con un AINE que va a ceder, ya tiene que ser con otro tipo de medicamento. Entonces, ese sistema que se utilizaba anteriormente del cada tanta hora en un paciente hospitalizado es un poquito lábil porque nunca se puede hacer en el momento que se indica, por la cantidad, por el tipo de medicación o por varias circunstancias que pueden ocurrir. Entonces tenemos el sistema de la bomba PCA, que es un sistema donde te estás administrando PCA y continua, la analgesia al paciente directamente, y en los momentos de crisis eruptiva el paciente con control se da y inmediatamente pasa su dosis e elimina la crisis eruptiva del dolor. Ese es el sistema de servicio de analgesia agudo. También tenemos otro tipo de bombas, que son infusiones que preparamos dentro de unos equipos, ya sean electrónicos o bombas elastoméricas, que tienen unos sistemas de elasticidad interno donde expulsa el medicamento de forma automática, y generalmente ocurre en aquellos casos donde el paciente tiene muchas crisis, varias crisis, y no se controlan con la vía oral. Entonces, para llevarlo a lo que es una titulación, a una ventana analgésica, o a cero dolor, o a menos dolor, entonces utilizamos esos sistemas. También tenemos otro tipo de bombas, que son las bombas intratecales, que ya son sistemas intervencionistas, donde el paciente, por más tratamiento que tú le des, por más bloqueo que se haya realizado, no responde. Un paciente totalmente refractario. Ejemplo de estos son pacientes oncológicos con tumores con metástasis muy avanzadas, pero con un pronóstico de vida alto, una expectativa de vida alta. O sea, que probablemente estemos ante un caso que el paciente tenga que utilizar esta forma de tratamiento por 4, 5, 6, hasta 10 años. 6 meses, mayor de 6 meses, para proporcionarle calidad de vida al paciente. Esos son unos sistemas donde se introducen en un espacio de la médula unos catéteres, y estos catéteres están unidos a un equipo o una bomba pequeña en forma de un disco, y se pone subdérmico, y eso envía las dosis de analgésicos cada cierto tiempo, según la reglamentación o las indicaciones que uno coloque y programe la bomba. Bien, hay muchos temas, doctor, el tiempo se nos ha ido, pero yo no quiero dejar de tocar el tema, se nos va a quedar el tema de los bloqueos, qué se pasa con eso. Vamos a tener que invitarla para en otra ocasión a ver, que hablemos de eso, pero vamos a hablar de algo ya al final, de la seguridad social. ¿Están cubriendo los seguros médicos tratamiento para el dolor en la clínica del dolor? No, los seguros médicos no cubren tratamiento del dolor, ni consultas de dolor, ni cuidados paliativos, ni cuidados domiciliarios. ¿Cómo va a ser? Eso todavía no estamos dentro de la seguridad social. Ellos no nos cubren, siendo una patología tan importante, principalmente en esos pacientes paliativos que necesitan mucho de nuestra ayuda para poder mantener su calidad de vida. O sea que no está dentro de la seguridad. Eso es algo grave. Y es que no, los dueños de ARS y los que administran la salud no le da dolor, o no tienen familiares que que le dé dolor y que en determinado momento tengan que acudir a una clínica de esta para cubrir eso. De verdad que es por lo que decimos que la ley de seguridad social hay que reformarla.
¿Dónde pueden los amables televidentes encontrar los servicios de la doctora Doris Sánchez, especialista en dolor? ¿Y dónde está su clínica del dolor? Nuestra unidad de dolor está localizada en la Clínica Unión Médica, en la Torre C, segundo nivel, suite 247. Y asimismo se llama Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Bien. Ya ustedes saben, amigos televidentes, la doctora Doris Sánchez en la Torre C, en la suite 247 de Clínica Unión Médica. Ahí usted puede obtener toda la información que usted quiera para cuando usted tenga un pacientito que haya que administrarle algún tipo de analgésico de manera constante por un dolor crónico o refractario que tenga, o usted mismo que en un momento dado se vea desesperado porque ya no encuentra cómo calmar esos dolores, entonces llegue donde la doctora Doris Sánchez a la Clínica Unión Médica. Agradecemos la participación de la doctora en esta noche en nuestro programa. Nos ha expuesto de manera magistral lo que es el dolor y la forma como se puede tratar ese dolor, y así nosotros vamos a tener una vida más placentera, una calidad de vida mejor. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención dispensada. El próximo domingo, como cada domingo, un programa interesante. Pasen todos feliz resto de la noche. Yo quiero ver. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra Soluciones Médicas. Buenas noches.